Evangelio de San Juan. Me dice amén cuando se encuentre ahí, hermanos, por favor. Juan capítulo 13. Juan 13. Y vamos a leer la palabra del Señor del el verso 18, solamente el verso 18 en esta mañana. Juan capítulo 13, verso 18. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice Juan 13, 18. No hablo, está hablando el Señor Jesús, ¿no? Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Oremos, mis hermanos. Padre de los cielos, después de darte la gloria y la alabanza a ti, Dios de los cielos, después de adorar tu santo y precioso nombre, Señor Jesús, después de regocijarnos, de danzar delante de tu presencia, este es el tiempo, Señor Dios, de la palabra. Este es el tiempo, Señor, del tiempo en el que tú nos exhortas, en el que tú nos hablas. Este es el tiempo, Señor Dios, más sublime, más sagrado, Señor, que es escuchar tu palabra, lo que tú quieres decirnos, Dios. Tú hablas a tus hijos todos los días, en lo personal, en nuestras casas, mientras escudriñamos la palabra. Pero a ti te ha placido guardar este día, que es el día del Señor, para hablarnos, Señor Dios, a nuestras vidas. Hablar, Señor Dios, a la comunidad, a la iglesia, a tu pueblo, a tu grey. Por ello, Padre de los cielos, yo te pido que en esta mañana tú pongas en mí tu Espíritu Santo, para que Él, Señor Dios, me dé la sabiduría de lo que debo predicar. Unge mis labios, unge mi corazón, Señor, con el carbón que tienes en tus manos, con fuego encendido, Señor. Unge mis labios, unge mi corazón, Señor Dios, porque tal vez no soy recto delante de ti ni de los hombres, Dios de los cielos. Y no quiero que salga palabra corrupta de mis labios, sino que solamente venga palabra tuya, Padre de los cielos, en esta mañana. Al hermano, a la hermana que se encuentra aquí, al hermano, a la hermana que mira la transmisión, al hermano, a la hermana que mirará más adelante, que sea palabra de aliento, de fortaleza, Jesús de Nazaret. Esta mañana, Señor, deposito todo mi ser y mi confianza, mi alma, todo mi ser, Señor Dios, delante de tu presencia, para que solamente sea tu Espíritu Santo el que se mueve de esta mañana, acomodándonos, Señor Dios, nuestras vidas, nuestros corazones a través de tu santa palabra. Bendito sea tu nombre, Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Tome asiento, mis hermanos. Juan 13, 18 que hemos leído, lo voy a volver a leer mientras ustedes se ubican, mis hermanos. Dice Juan 13, 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, ese levantó contra mí su calcañar. Amén. Jesucristo está sentado a la mesa, mis hermanos, con sus 12 discípulos. Está partiendo el pan. Están compartiendo, mis hermanos, como siempre, están compartiendo juntos el pan, están comiendo. Y después de eso, terminados de comer, Jesús de Nazaret, mis hermanos, se levanta de la mesa. Se levanta de la mesa y se quita su túnica, su bata, como sea. Toma un lebrillo y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Amén. Y en esto él también habla acerca de Judas, que es el que le va a entregar.
Habla acerca de el hermoso proceso de lo que es cuando uno se vuelve discípulo verdadero de Jesús, lavar los pies a los demás. Y dice, lo que yo hice por vosotros, vosotros háganlo también por sus hermanos. Amén. Pues hay una parte importante en el verso 18 que es el tema de hoy, que es Él te conoce, en el cual Jesús dice, no digo esto por todos vosotros. Amén. Porque yo conozco, dice, yo sé a quién elegí, yo conozco a quién he elegido. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Amén. Jesús estaba hablando de sus discípulos, dándoles palabras de aliento, pero Él no hablaba de todos ellos. Cuando Él dijo que había alguien que lo traicionaba, que había un traidor, no hablaba de todos. Y cuando Él dijo que ellos eran sus amigos, que ellos eran aquellos que habían estado con Él en todas sus tribulaciones, tampoco hablaba de todos, ¿sí? Él sabía quién había elegido. Por eso, esta mañana el mensaje es, Él te conoce, porque dice, yo sé a quiénes he elegido. Amén. Él sabe a quién escoge, mis hermanos. No es que Él escogió, mis hermanos, y se equivocó al escogernos. Porque tal vez todavía nosotros decimos, yo soy débil, yo todavía no puedo orar como ellos oran, yo todavía no puedo leer como ellos leen, yo no puedo profetizar como ellos profetizan, o yo no puedo hablar en lenguas como ellos hablan, me siento indigno de ser llamado por Dios. Es más, mucha gente piensa y dice, no creo yo haber sido llamado por Dios. Pero lo cierto es que Jesús de Nazaret nos dice en este pequeño versículo, en un solo versículo nos dice, yo sé a quién he elegido. Amén. Él sabe a quién eligió. Si nosotros hoy nos encontramos en los caminos del Señor, y los hermanos o hermanas que mirarán adelante en la transmisión, si Él nos escogió, si Él nos eligió a nosotros con todo y nuestras debilidades, con todo y lo que todavía hoy nos sentimos nosotros, tal vez hasta a un año luz de distancia de los grandes siervos de Dios, como algunos los llaman, porque para mí los únicos grandes siervos de Dios se encuentran en la Biblia: Pablo, Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé, Timoteo. Ellos me parecen a mí los grandes siervos de Dios. Amén. Del resto dice la palabra de Dios que todos nosotros solamente somos siervos inútiles. En el Nuevo Testamento no existen los grandes siervos de Dios, sino los que usted encuentra en Hebreos, que habla de hombres como Sansón, como Gedeón, como David, como Daniel, hombres grandes y poderosos, grandes siervos de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento no somos llamados a ser grandes siervos, sino siervos inútiles. Porque todo lo que nos mandó a hacer, eso hacemos, y con eso nos conformamos. Somos solo siervos inútiles. Amén. Y con eso nos basta, y con eso vamos al cielo, y con eso estamos gozosos, con ser llamados siervos inútiles de Dios. Amén. Pero no nos llama siervos inútiles porque nos quedamos echados durmiendo, porque no leemos, porque no buscamos de Dios. No nos llama inútiles por eso. Nos llama siervos inútiles porque todo lo que nos mandó a hacer, eso hacemos. Obedecemos lo que Él nos manda a hacer, cumplimos lo que Él nos manda a hacer, y cuando todo eso hemos hecho, somos siervos inútiles. Amén. Amén. Pero a veces hay conflictos personales en la vida de los creyentes que nos hace sentirnos indignos o insignificantes de servir a Dios. Incluso hay muchos creyentes, mis hermanos, muchas personas he conversado y tienen una autoestima espiritual, por así hablarlo, una autoestima espiritual caído, una autoestima espiritual que ellos dicen, yo no soy digno de servir a Dios, no creo que Dios me haya llamado porque todavía tengo ciertas características en mi vida personal que me hacen sentirme indigno. Y si alguien tropieza o ha tropezado mientras está sirviendo a Jesús, aún más nos sentimos indignos, nos sentimos golpeados por nuestra conciencia, nuestra alma nos golpea y nos dice, tú no eres digno de servir a Dios. Pero Jesús dice, yo sé a quienes he elegido. Aleluya. ¿Será que si Jesús de Nazaret quiere tener misericordia de una hermana de una mujer que sea chismosa, si Dios quiere tener misericordia de la chismosa y le quiere elegir a la chismosa, pues la va a elegir? Él sabe a quién eligió. Amén.
Si Jesús de Nazaret quiere elegir a un ladrón que se encuentra, tal vez en este mismo instante se encuentra robando en una esquina, y Dios quiere elegirlo, Jesús lo elige, es porque Él sabe a quién eligió. Amén. Si Jesús quiere elegir, mis hermanos, a una bruja, a alguien que vive de la brujería, de la macumba, del vudú, de la hechicería, si Jesús quiere elegir a esa bruja, Él sabe por qué eligió, Él conoce a quién eligió. Amén. Si un día el Señor Jesucristo, con todos tus defectos, con todos mis defectos, Él quiso elegirte y elegirme, Él sabe por qué nos eligió. No fue un error. Amén. Los nacidos en Jesús de Nazaret no somos el error que tiene el mundo de traer hijos a este mundo por error muchas veces de ellos. Dos jóvenes, uno de 15 y otro de 16, tienen relaciones sexuales y tienen un niño al cual nunca lo planificaron. Es un error tal vez porque ellos no lo planificaron. Pero en Dios no hay errores. No hay hijos de Dios traídos por error, que Dios dijo, voy a llamar al mentiroso, voy a llamar al ladrón, voy a llamar al brujo, al idólatra, lo voy a llamar, y después Dios dice, me equivoqué en llamarte. No, Dios sabe a quién eligió. Amén. Dios sabe que nos eligió a ti y a mí con todos los defectos y con todos los pretextos y con todas las debilidades que estábamos en el mundo. Con todo y eso Dios nos eligió. No somos un error genético espiritual. Amén. Aleluya. Hay hermanos que no pueden dejar el cigarrillo, mis hermanos. Hay hermanos, hay creyentes que no pueden dejar por años y batallan por años en contra de dejar el cigarrillo. Y como no pueden dejarlo, a veces se sienten indignos. Claro, no está preparado para servirle delante al Señor, pero esa persona no puede sentirse indigna, porque Dios no se equivoca al llamar. Amén. Y no estoy diciendo con esto que nos da libertad de que si soy pachanguero me voy a pachanguear. Que si era borracho me voy a seguir embriagando. Amén. Pero yo siempre he dado el testimonio, he dicho, ¿cómo es que Dios tuvo misericordia de un joven borracho, hablándole hoy delante de usted, de mi persona? ¿Cómo Dios tuvo misericordia de un joven borracho y me llamó siendo un borracho a la casa de Dios? Y estando en la casa de Dios, entré borracho. Y pasó un mes y volví a entrar borracho. Y pasó un mes y volví a entrar nuevamente hediondo, alcohol en mi boca, por todo el día sábado que me había pasado trasnochado embriagándome. Pero Dios no me cerró la puerta, porque Él estaba eligiéndote, estaba eligiéndome, nos estaba eligiendo. Aleluya. Él estaba buscando un pretexto, una oportunidad, una ocasión, una situación para elegirte a ti y a mí, a los hermanos que nos miran, que tal vez se sienten indignos y dicen, es que si tan solo yo pudiera hablar en lenguas o tuviera el ministerio que tiene tal o cual persona, yo me sentiría útil. No, lo que pasa es que Dios tiene un propósito diferente con cada uno de nosotros. Pero Él te conoce, Él sabe tus debilidades, Él sabe dónde puedes flaquear, dónde puedes errar, dónde puedes tropezar, y con todo y eso me eligió Dios, con todo y eso nos eligió, porque Él te conoce, Él sabe cuál es tu problema, pero Él tiene la solución para el problema. Él sabe dónde puedes tropezar, pero Él tiene un camino para apartarte de donde vas a tropezar. Es que me siento débil, siento debilidades en mi carne, siento debilidades en mi cuerpo, siento debilidades en mi mente y mis pensamientos. No importa, Él te conoce y Él va a lidiar con esas debilidades. Él va a tratar con esas debilidades. Él va a cambiar esas debilidades. Porque Él te conoce, porque Él te llamó. ¿Qué dice aquí, mis hermanos? Yo sé a quiénes he elegido. Amén. No se equivocó. Dígale al que le tiene al lado de usted. Él no se equivocó contigo, dígale. Y si algún hermano mirará más adelante y se siente desanimado, el Señor no se equivocó contigo, hermano, hermana, no se equivocó con usted, no se equivocó conmigo. Él sabe a quién eligió, Él no se equivocó. Que tenemos luchas, que tenemos pruebas, que tenemos debilidades, que tenemos tropiezos, que a veces nos llega la duda, que a veces queremos renunciar, pero Él nos ha elegido. Yo sé a quién elegí, a quién he elegido, dice. Yo sé a quién escogí, yo sé a quién llamé, yo sé a quién llamé. Aleluya. Amén. Él sabe a quién ha llamado.
Él sabe que en ocasiones nos pueden faltar las fuerzas. Pero porque en ocasiones nos faltan las fuerzas, no podemos decir, me faltan las fuerzas, yo ya no voy a seguir, yo ya no sirvo para Dios, porque veo que el hermano, porque veo que el pastor, ellos nunca se quebrantan, nunca se quiebran y parece que no tienen debilidades, y como a mí me faltan las fuerzas, yo ya no quiero seguir. No, mis hermanos, Él sabe que en ocasiones nos van a faltar las fuerzas. Él sabe que en ocasiones, mis hermanos, ya no hay fuerzas para seguir adelante. Dios sabe, mi hermano, mi hermana, en esta mañana, y los que puedan mirar, Dios sabe cuántas veces a mí me han faltado las fuerzas. Él sabe cuántas veces he dicho, Dios, ya no hay fuerzas. Tú puedes verme caminar, tú puedes verme correr, tú puedes verme manejar esa moto a toda velocidad, tú puedes verme que dialogo con la gente, que trato con mis clientes, tú puedes verme que voy a la iglesia, pero ya no tengo fuerzas, Señor. Él sabe que no hay fuerzas a veces, Él lo sabe. Porque Él no se equivoca. Oh Dios, tú has decidido elegir a alguien débil, alguien que está débil, alguien que siempre va a estar debilitándose. Sí, Dios quiere elegir eso. Él quiere glorificar su vida, su poder, su gloria en los que todavía somos débiles. Amén. Oh, aleluya. Hay ocasiones, mis hermanos, y se ha visto mucho en las iglesias, y eso es de siempre. Hay hermanos y hermanas que les escasea las fuerzas e inmediatamente dicen, yo creo que no soy de Dios. Yo creo que me equivoqué de camino, yo creo que me equivoqué de carrera, yo creo que me equivoqué al buscar a Dios en la iglesia, porque veo que la hermanita o el hermanito tiene un potencial. Y ya está, y como hoy en este siglo, mis hermanos, se exalta tanto hablar en lengua, se exalta tanto hacer milagros y señales, que los hermanos nuevos, los hermanos débiles, los hermanos pequeños, los recién nacidos, los convertidos, los que me miran en la transmisión, como son un poco débiles y les escasea la fuerza, piensan que no son de Dios. Porque no llego a hablar en lenguas, porque no llego a resucitar, a sanar enfermos, porque no he llegado a hacer cosas grandes como los otros hacen. Cuando en realidad Dios tiene un propósito diferente y dice, no, yo te quiero así como eres. Amén. Yo sé que te faltan las fuerzas. ¿Cuántas veces he llegado delante de Dios y le he dicho, Dios, ya no tengo fuerzas? Ya no tengo fuerzas, Dios. ¿Y qué dice Dios? No vaya a creer que Dios viene con un colchón y un termo de agua tibia y me dice, acuéstate que te voy a sanar. No, Jesús, el Dios Todopoderoso dice, yo sé que no tienes fuerzas, por eso te elegí. Porque ya no estamos en el tiempo de que va a haber Sansones que van a andar por ahí jactándose de pueblo en pueblo, burlándose de pueblo en pueblo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Sansón lo ataron una vez, lo engañaron una vez, lo engañaron dos veces, le ataron con sogas, y en la próxima vez, cuando le traicionó nuevamente Dalila, él pensó, ¿qué dice la palabra de Dios? Él pensó que se iba a escapar como las veces anteriores. Amén. Sansón era un siervo de Dios, elegido por Dios, la fuerza de Dios actuaba en él, pero siempre se jactaba de su fuerza. Era un hombre impenetrable, indolente, fuerte, musculoso. Se burlaba de sus enemigos. Amén. Él agarra en son de burla y rompe las puertas con todo y los postes de la ciudad, los agarra y los sube hasta el monte, hasta la colina, y se jactaba de su fuerza. Pero Dios dice, no, estamos en el tiempo donde ya ustedes no van a jactarse de la fuerza, no van a jactarse del poder, no van a jactarse de que son tremendos luchadores y van a batallar y van a destruir ejércitos con sus manos. Este es el tiempo donde estamos viviendo, que escasea la fuerza y Dios ahí se quiere glorificar. Es el tiempo donde Dios dice, yo no necesito ver cristianos que aparenten ser poderosos, que aparenten ser fuertes. Yo necesito gente que necesite de mí, que dependa de mí, que reconozcan que hay debilidad, que reconozcan que faltan las fuerzas. Hay veces que hermanitos me escriben al chat y me dicen, me falta la fuerza, ya no sé si seguir. Hay hermanitos que se sienten indignos y a veces me escriben en el chat y me dicen, pero usted ha visto lo que ha hecho tal o cual siervo. Viven a la sombra de lo que otros hacen porque ellos piensan que ellos no han sido escogidos o llamados por Dios. Pero Él sabe que en ocasiones escasean las fuerzas, hermanos. Amén. Hay ocasiones en las cuales el Señor me ha dicho, yo sé que estás caído. Aleluya.
sé que estás caído, yo sé que estás derrotado, el mundo te mira ya en derrota, el mundo ya te mira en fracaso, el mundo ya te mira en huesos, languideciendo, el mundo ya te mira acabado, el mundo ya te mira ya pálido, somnoliento, el mundo ya te está mirando que te estás incluso apartando de la casa de Dios, pero el mundo no entiende que yo te llamé así como eres porque yo no me equivoco al que escogí. No hablo de todos vosotros que se perderán, dice Jesús. No digo que todos se van a perder, porque yo sé a quiénes he elegido. Amén. Y retrocedo atrás cuando yo era joven, guapo, escultural y de melena. Y retrocedo atrás en el tiempo y digo, wow, Dios de los cielos. Un muchacho todo desgreñado. Ay, Señor, ¿será que tú tienes algo para mí? Y miraba como otros cosechaban. Y ahí empieza a escasearte la fuerza, porque tú tratas de buscar a Dios, de agradar a Dios, de servir a Dios, y otros que no hacen nada es como que empiezan a cosechar. Tú siembras de sol a sol y otros cosechan. Y empiezas a sentirte en tu corazón, es algo indigno, me siento indigno. Dios empieza a rechazarme, Dios empieza a abandonarme, ¿o qué es lo que sucedió? ¿Me equivoqué? No, yo sé que te van a escasear las fuerzas. Llega un tiempo donde a todos nos van a escasear las fuerzas. Llega un tiempo donde ya no hay fuerzas. Llega un tiempo donde decimos, ya no tengo con qué más pelear, Señor. Creo que tú me has abandonado. No, yo sé a quienes he elegido. Amén. Dice... Trate de no perder Juan. Dice el Salmo 102, verso 23 y 24. Salmo 102, verso 23 y 24 dice: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Repito el verso 23. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Amén. Él sabe que a veces va a faltar las fuerzas. A veces Dios mismo nos limita las fuerzas. A veces Dios mismo nos hace ver y entender que las fuerzas tienen que escasear para ya no confiarnos mucho. Es que como yo ya llevo 11 años en el Evangelio y me he leído toda la Biblia una y otra vez, y como ahora predico, entonces ya me voy a confiar. No, Dios dice, te voy a poner un momento de escasez de fuerzas y te va a faltar la fuerza y vas a volver a reconocer que yo soy Dios. Amén. Pero Él no se equivoca. Amén. En alguna ocasión alguien me dijo, pero yo he tropezado. Y me dijo de lo que tropezó. Me dijo de lo que tropezó. ¿Será que sigo siendo digno para Dios? Él no se equivoca. Dios no se equivoca. Cuando alguien tropieza, Dios no se equivoca. Si tú has tropezado, si yo he tropezado, si mañana tropezamos, Él no se equivoca. Te faltaron las fuerzas. Te faltó las fuerzas para sobrellevar, para pasar ese muro, para asaltar ese muro, para virar al otro lado, para cruzarlo. Te faltó las fuerzas, pero Dios no se equivoca. Yo sé a quién elegí, dice. Amén. Él sabe, cuando Él dice yo sé a quién elegí, Él sabe que eres de poca monta, de poca fuerza, pero que en medio de todo eso vas a sacar, a sobresalir. En medio de eso Él se va a glorificar, porque su poder se perfecciona en mis debilidades. Cuando me faltan fuerzas, la fuerza de Dios entra. Por eso Dios tuvo que humillar a Sansón para que deje de ser, ¿qué cosa? Jactancioso, orgulloso, pedante, prepotente, de decir, conmigo nadie puede. Yo puedo derribar una ciudad, puedo derribar un ejército y nadie me hace nada. Y confiado dormía al lado de Dalila, pensando que iba a escapar como las veces anteriores. Entonces Dios le permitió que le escasee, ¿qué cosa? Las fuerzas. Le cortaron su cabello, perdió su fuerza, Dios se apartó de él, dice la palabra. Amén.
Y Dios permitió que le saquen los ojos, que sea el hazmerreír del pueblo, la burla del pueblo, para demostrarle a Sansón que por muy fuerte que se crea, que por muy grande que haya sido, que por muy derribador de ejércitos que haya sido, que por mucho que los filisteos huían de un solo hombre, iba a depender nuevamente de Dios. Necesito de ti, Dios, necesito que tú me des la fuerza. Le escasearon las fuerzas a Sansón. Amén. Dice la palabra de Dios que David salió al campo de batalla con el ejército y estaba batallando con el ejército, y dice que de repente David, ¿qué pasó? Se sintió cansado y se sentó. Ahí vino un gigante y por poco lo mata a David. Amén. David, que había matado al gigante Goliat, había matado, mis hermanos, ejércitos, ejército tras ejército, no tenía miedo de enfrentar, obedecía al pie de la letra lo que Dios le mandaba, iba y conquistaba lo que Dios le decía. Tenía cruzadas poderosas y tremendas. En una de esas, dice la palabra de Dios, y David se sintió cansado, se sentó, y ahí vino un gigante y trató de matarlo, y uno de sus hombres vino y le socorrió y le libró de la muerte. Se sintió cansado, dice. Amén. Amén. Porque por muy David que haya sido, por muy rey, por muy corazón igual al corazón de Dios que haya tenido, escasearon las fuerzas un día. Y te van a escasear a ti y me van a escasear a mí. Pero eso no quiere decir que Dios se equivocó al llamarte, al llamarme, al llamar a los hermanos que mirarán adelante. Él no se equivoca, nos llamó para que le sigamos sirviendo, le sigamos buscando, aun cuando faltan fuerzas. Amén. Él sabe, mis hermanos, al habernos elegido, Él ya sabía que llegará el día determinado en el que tú vas a decir, yo ya no lo sigo más. Él sabe que llegarán momentos en los que ya no querrás seguir y que querrás alejarte de Él. Él lo sabe. Amén. Mira, Jesús les dice en el Juan 13:18 que hemos leído, Jesús les dice, yo sé a quienes he elegido. Pero acto seguido después Él les dice y les repite una y otra vez, vosotros me van a abandonar, ustedes van a huir, Él irán al pastor y oirán las ovejas. Amén. Pero Él los eligió. Amén. ¿No te parece algo incoherente que Jesús haya elegido precisamente a los que le iban a abandonar? ¿Por qué no eligió a hombres y mujeres que no le abandonen en el momento de su tormento? ¿Por qué no eligió a hombres poderosos, fuertes, que digan, yo no me muevo de aquí, vayan junto con Jesús, y crucificados 13 ahí, 15 con los dos que ya estaban? ¿Por qué no eligió hombres y mujeres así Jesús? ¿Por qué eligió miedosos que al momento, a la hora del suplicio, del martirio, tuvieron que huir todos? Y dice, yo sé a quién elegí. Es decir, Jesús ya sabía que le iban a abandonar. Jesús ya sabía que tenía débiles y miedosos en su grupo de los 12 discípulos. Amén. Él sabía que tenía un diablo, sabía que tenía un incrédulo, sabía que tenía miedosos, y todos iban a huir y abandonarle. Amén. Cuando le siguen hasta el patio, hasta donde estaba llevado a juicio el Señor Jesucristo delante de los sacerdotes, ¿quién es el único que le sigue? Dice Pedro. Hasta la puerta. Ni su madre no estaba ahí adentro. Amén. Hermanos de sangre no estaban ahí adentro. Yo si veo que a un hermano mío le están cogiendo y le están inculpando de algo que no es y le están queriendo meter preso, yo voy y rompo esa jefatura. Pero ni los hermanos de Jesús estaban ahí. Amén. Yo sé a quién elegí, yo sé a quién escogí. Él sabía que iban a correr. Él sabía que iban a huir. Él sabe que un día tú y yo vamos a querer huir. Él sabe que un día tú y yo vamos a decir, yo ya no quiero seguir y me voy a alejar de Dios. Lo sabe. Amén. ¿Y se equivocó contigo y conmigo? Se equivocó porque un día dijimos, ya no voy. Se equivocó porque un día dijimos, ya no quiero servir. No se equivocó. Amén. Solo estás pasando un tiempo, una etapa de tu vida espiritual en la que tienes que aprender a depender de Dios. Cuando el pastor en la iglesia en la que nací, el pastor dijo, bueno, ahora se van a sentar ustedes dos, a una persona y a mí,
Y dijo, les vamos a restaurar. Y empezó a pasar el tiempo y no había restauración. Empezó a pasar el tiempo y no había restauración. Empecé a desesperarme. Y caí en un momento, en un estado, mis hermanos, en el que yo dije, por primera vez en casi 5 años de haber sido cristiano, mis hermanos, por primera vez, dije, no voy a la iglesia en 5 años. Durante 5 años, mis hermanos, iba a la iglesia y a los estudios y estaba fielmente todos los días, pero llegó un tiempo en el que me escaseó la fuerza y dije, ya no voy más, no quiero ir a la iglesia. Estoy cansado, estoy aburrido, detesto todo lo que tiene que ver con la iglesia y no voy. Y entré ahí en mi cuartito, en la baticueva que le llamaban ahí los hermanos, porque era un cuartito chiquitito donde entraba solamente la cama, la cocina y nada más. Le entré en el cuartito, cerré la lámpara, porque no va a pasar que era casa de 3 pisos, cerré la lámpara, lo bajé y no quise salir el día domingo de ese cuarto. No estaba tomando, no estaba bailando, no estaba celebrando con muchachas. Estaba encerrado en un cuarto diciendo, no quiero saber nada más de Dios ni de la iglesia. Amén. Porque Dios sabe a quién elige. Y ahí vinieron 3 de los jóvenes que Dios puso en su corazón venir a visitarme, a golpearme la lámpara. Y empezaron, Pablito, ¿estás ahí? Persiguiendo a ver si había un olor adentro, de muerto. No, estaba vivo. Y me dice, ¿estás ahí adentro? Y yo levanté la lámpara, mi hermano, pero endemoniado. Porque cuando tú te alejas de Dios, los espíritus empiezan a obrar en ti. Espíritus inmundos. Apartados de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Y dice que cuando vienen los espíritus, el espíritu inmundo salido de ti encuentra la casa vacía, va y busca a otros peores. Entonces yo no había ido un día domingo, dije, no voy a ir a la iglesia. Me quedo ahí, o por supuesto sábado y domingo me quedé ahí. Y alzo, y los pobres que estaban con una sonrisa, pero así de ornado, mis hermanos, una sonrisa, esas sonrisas de los hermanos cuando vienen a visitar, sonrisas que personas como yo no podemos pegarnos esa sonrisa, una sonrisa hermosa, y Pablito, dije, ¿qué quiere? Ay, se les murió en ese instante el gozo, se les fue la sonrisa y me dice, vinimos a visitarte, me dice una de las chicas, fueron 2 chicas y un varón. Me dice, vinimos a visitarte, Pablito, a saber cómo estabas. Durante 5 años de cristianismo nadie me había visitado en mi casa porque todo el tiempo era yo en la iglesia. Entonces, ¿para qué te van a visitar si todo el tiempo te ven ahí? Amén. Pues el que necesita visita, ¿quién es? El enfermo. Yo todo el tiempo estaba ahí, pero cuando llegó ese día y me sentía indigno, sin fuerzas, me vinieron a ver, dije, no quiero saber nada, váyanse por favor, y les bajé la lámpara. Por primera vez en 5 años tuve un comportamiento así. Estaba cansado, estaba agotado espiritualmente, estaba fumigado espiritualmente y me sentía indigno de buscar a Dios, indigno de servir a Dios y todos los pensamientos que te vienen a la mente. Fracasé, o yo siembro, otros cosechan, yo me esfuerzo, otros lo logran, yo estoy tratando y no puedo, y otros que ni se esfuerzan lo logran. ¿Cómo es posible que eso suceda en mi vida? Un conflicto espiritual, un conflicto de escasez de fuerzas. Pero Dios, desde lo alto que mire, desde lo profundo que mire, o desde lo ancho que se encuentre, no le puede cerrar la puerta a un Dios así. Amén. Tú le puedes cerrar el alánfora en la cara al pastor, le puedes cerrar el alánfora en la cara a los hermanos, a las hermanas o a tu familia, pero a Dios no le puedes cerrar. Antes de que cierres, Él ya pasó. Amén. Antes de que cierres, Él ya está dentro. Solo puedo imaginarme yo bajando el alánfora, no quiero saber de nadie de ustedes, y me imagino que ya Jesús estaba allá adentro, diciéndome, cálmate. ¿Y yo qué me voy a calmar? Diciéndome, respira. ¿Yo qué voy a respirar? Diciéndome, estás pasando un proceso. ¿Qué voy a entender que estoy pasando un proceso? Amén. Pero Él ya está allá adentro. Él no se equivoca. El tema es, Él te conoce. Él te conoce. Él sabe a quién llamó.
No es que Dios le llamó a fulano o a mengano y después que mira que tenemos una debilidad dice, híjoles, me equivoqué, no le debía haber llamado. No, Él ya sabe a quién eligió. Él sabía que Pedrito lo iba a negar 3 veces. Amén. Si no, Jesús hubiera dicho después de la resurrección, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro que me cuentan por ahí que me ha negado 3 veces? No, Jesús antes de ir a la crucifixión, antes de que Judas ya lo entregue mismo, ya le dice, tú me vas a entregar, tú me vas a negar. Amén. De cierto te digo que antes de que, mira, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Me vas a negar 3 veces. Él ya lo sabía. Sabía que tú te vas a encerrar, sabía que tú te vas a apartar, sabía que tú te vas a enfriar, sabía que tú lo vas a negar, sabía que tú vas a perder la fuerza, sabía que yo iba un día a cerrarle la puerta a los hermanos y decir, yo no quiero saber nada más de la iglesia ni de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, que solamente me duró una semana. Porque donde me dure más. Bendito sea el nombre de Dios, que solamente me duró el enojo en contra de Dios una semana. El enojo en contra de los hermanos me duró años. Hasta que yo aprendí a dejarme tratar por Dios. Amén. Mi enojo con Dios duró una semana. Mi enojo con Dios duraba en aquellos tiempos, mi hermano, una semana con Dios, un día con Dios, me duraba el enojo. Pero con los hermanos me duró años. No podía verlos, no podía soportarlos. Publicaban algo en el Facebook, no los soportaba. Los miraba en la calle, no los soportaba. Miraba al pastor y no los soportaba. ¿Por qué? Porque era todavía un muchacho al cual Dios dijo, hasta aquí, mijito, te trajo el río. He soportado 5 años, Pablo, que seas líder de jóvenes, pero eres una mediocridad. Amén. Porque llega un tiempo donde Dios dice, hasta aquí nomás te utilicé para que hables a tal o cual persona, pero hasta aquí llegó, mijito, ahora me vas a hacer cargo del líder. Amén. Me he estado haciendo cargo mucho de Israel, pero no me he hecho cargo de Aarón, de María, ni de Moisés. Ahora me voy a hacer cargo del líder. Hasta aquí, mijito, y no me vas a ver la tierra prometida. Amén. Hasta aquí, Pablito, dirigiste a los jóvenes y de aquí para adelante tú no pasas. Otro vendrá en tu lugar. Y así sucedió, vino otro en mi lugar. Y yo ya no pude ver qué fue. Ya la iglesia después creció el doble y ahora hay 2 cultos y todo lo demás, porque se fue la cizaña. Pero mientras Dios no obra, estamos pensando que todo está bien o no. Estamos pensando que todo está bien, que yo soy perfecto, que yo soy íntegro, que yo lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Hasta cuando Dios dice, voy a hacer que te escasee la fuerza, porque te conozco y sé que esto es lo que te va a herir y esto te va a golpear, esto te va a doler. Y Dios nos quita un momentico las fuerzas y dice, ahora vamos a ver, te voy a demostrar que todo lo que decías también se aplica a ti. Amén. Aleluya. Amén. Ahí es cuando tú abres la Biblia y ya no es que el hermano Juanito es así, es que el hermano Panchito es así, es que el hermano Carlitos es así, sino que abres la Biblia y dices, oh Dios, yo he sido así. Amén. ¿Cuántas veces yo me paraba y predicaba a mis hermanos y decía a los jóvenes, vamos, ámense, quiéranse entre ustedes? Y cuando llegó el tiempo de escasearme la fuerza, a los mismos que les enseñé que se amen, les cerró la puerta en la cara. Ay Dios, has sido tú también. Y ahora me voy a dedicar de ti, me voy a ocupar de ti. Amén. Dios sabe el momento exacto en el que Él se va a encargar de ustedes, de los hermanos que miren y de mi persona. Él sabe el momento exacto en el que se va a encargar. Amén. Amén. Tú puedes mirarle al hermano o a la hermana y dices, abandonado de Dios, abandonada de Dios. Dios ya ni se acuerda de la hermana, del hermano. Mira cómo vive, mira cómo está. No, Dios tiene el tiempo exacto donde se va a hacer cargo de él y los postreros serán primeros. Aleluya. O yo decía de un varón, decía, ¿qué Dios le va a utilizar? ¿Qué Dios le va a usar en ese tiempo? ¿Qué Dios le va a utilizar? ¿Qué Dios le va a... Mire, solamente se para ahí, es por vanagloria, solamente lo hace por vanagloria, por expresarse, y tal vez lo era en ese tiempo. Amén. Y ahora es pastor. Amén. Y Dios le dio una iglesia que es 5 veces más grande que la mía.
Amén. Pues hay que tener cuidado y en el proceso, en el tiempo en el que tú estás en rebelión, entiendes y dices, wow, no debía haber abierto mi boca. Porque los postreros se vuelven primeros y los primeros postreros. Amén. Ahora que si Dios no hubiera obrado en mi corazón, ¿qué estuviera diciendo yo? Dios, ¿cómo le vas a dar iglesia? ¿Cómo va a tener iglesia más grande si Él es peor? Era peor de lo que yo era. Amén. Pero Dios te mete en el proceso exacto donde tú ya llegas a entender y dices, wow, no debía haber abierto mi boca, pero que Dios bendiga al varón. Amén. Y antes no tenía yo ni el mínimo respeto. Pero cuando tú empiezas a entrar en el proceso de Dios y te das cuenta que estabas peleando con tu fuerza y con tu carne y te escasearon las fuerzas de Dios y aún así querías batallar y reconoces todo eso, después empieza a nacer en ti el verdadero cristiano que tiene que estar dentro de ti. Yo lo reconozco como pastor y le digo, pastor. Amén. Gloria a Dios. Él sabe que van a llegar esos momentos en los que vas a querer alejarte de Dios. Él lo sabe. Dice la palabra de Dios en Juan, volvamos a Juan capítulo 11. Juan 11 verso 21 dice la palabra del Señor. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso dice Marta. Ahora veamos el verso 32. Verso 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Amén. Amén. Él sabe que va a llegar un momento determinado, mis hermanos, donde tú vas a estar, escuche, un día determinado donde tú vas a estar como María, postrado delante de Jesús, ahí jugándole los pies, besándole los pies, etcétera, etcétera. Y Él sabe que vas a estar como Marta un día ahí afanado, haciendo los quehaceres y todo lo demás para atender las cosas de Dios, a Jesús. Amén. Pero Él también conoce que va a llegar un día que le vas a decir, Señor, si hubieras estado aquí, no me hubieran faltado las fuerzas. Si hubieras estado aquí, no me hubiera faltado la fe. Si hubieras estado aquí, no me hubiera caído. Si hubieras estado aquí, no hubiera dudado de ti. Si hubieras estado aquí, si Dios no me hubiera abandonado. Va a llegar un día en el cual le vas a decir eso a Dios. Y Él lo conoce y Él lo sabe. Amén. La misma María que se postró delante de Jesús y solamente le escuchaba atentamente, esta vez tiene un reclamo para Jesús. Si hubieras estado aquí. La misma Marta que atendía afanadamente al maestro de Galilea, ella misma en esta ocasión dice, si hubieras estado aquí. Amén. Va a llegar un momento donde nosotros vamos a reclamarle a Dios y vamos a decir, Dios, ¿dónde estabas? ¿Alguien se ha sentido solo? Solo de parte de Dios, que Dios le ha abandonado. ¿Alguien aquí? Alguien que mire tal vez que nos hayamos sentido solos, que hemos dicho como Marta y como María, oye Jesús, ¿dónde estás? ¿Cuántas personas cuando yo les he evangelizado así el evangelismo personal, cuántas personas me decían, mis hermanos, ¿y dónde estaba Dios? Y a veces no solo te tocas con los del mundo, sino que también con cristianos que dicen, ¿y dónde estaba Dios? Mira, hay personas que en las iglesias han recibido fraudes o engaños. ¿En dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me engañaron, cuando me mataron a mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando me mataron a mi esposo? ¿Dónde estaba Dios cuando me violaron a mí? O cuando me violaron a mí, ¿dónde estaba Dios? Llegan momentos de desesperanza, de desaliento, donde decimos, ¿y si hubieras estado aquí? Si no me hubieras abandonado. Amén. Pero Él conocía a Marta y a María. Amén. Él los conocía, él sabía a quién había elegido. Él sabía quiénes eran esas mujeres. Él sabía quién era Lázaro. Él lo sabía. Él sabe que en el momento en el que tú le dices, Dios, si hubieras estado aquí, las cosas no hubieran sucedido como... Él lo sabe. Él te eligió. Amén.
Él te conoce. Jesús de Nazaret sabe que llegarás un día a cansarte y que ya no querrás orar, ni leer, ni servirle. Amén. Él sabe, mis hermanos, escuchen, Él sabe que un día abrimos la Biblia y la devoramos completita. Él sabe que todos los días religiosamente nos arrodillábamos y le pedíamos a Dios. Él sabe todo eso, pero Él también sabe que va a llegar un día en el que vas a decir: yo ya no quiero leer, porque no encuentro ahí respuesta. Ay, ¿cuántos cristianos, mis hermanos, al principio en su primer amor, y tal vez alguien me escuche, y en el primer amor leían y encontraban palabra, y estaban enfermos y palabra, y estaban sin trabajo y palabra, y estaban desalentados y palabra, y estaban de luto y encontraban palabra, y estaban sin trabajo y encontraban palabra, y querían encontrar, no sé, una respuesta, una bendición, algo, y encontraban la palabra? Pero llega un día en el cual, por más que abras la Biblia, ya no encuentras una respuesta y dices: yo ya no quiero orar, ya no quiero leer, ya no voy a buscar a Dios. Amén. Y que porque un día te llegue la locura, escuche, y que porque un día te llegue la locura de que ya no quieres leer, orar o buscar de Dios, ¿Dios se equivocó contigo? No. Amén. No se equivocó. Él no se equivocó. Amén. ¿No será más bien que al desanimarme, al desalentarme, viene el enemigo y gana terreno y me hace creer en mi mente que Dios me abandonó, que como ya no hallo respuesta en la Biblia, ya Dios no me habla? ¿No será que el enemigo mejor ganó terreno en mí? Y lo contrario, lo que pensamos: Dios me abandonó. O sea, Dios te llamó, Dios te instruyó, Dios te mostró el camino, Dios te mostró su gracia, Dios te mostró su amor, Dios te mostró el sacrificio en la cruz para luego abandonarte en el desierto. No. Eso no puede hacerlo Dios. Amén. Aleluya. Y yo puedo ver en la vida de los siervos de Dios y digo: ¿será que Dios se equivocó al llamarle al apóstol Pablo? Se equivocó al llamarle. ¿Será que Jesús dijo: lo escogí, pero me equivoqué en llamarle a Pablo? Se ha vuelto demasiado contendedor. Está exhortando mucho a las iglesias, porque si tú lees las cartas de Pablo, ves que Pablo siempre está exhortando y exhortando a las iglesias. Le mandan una carta y él envía una exhortación y dice: ay, donde yo vaya, ahí les envía una exhortación. Amén. ¿Será que Dios se equivocó con Pablo? No se equivoca. ¿Sabe cuántas personas habrán dicho del apóstol Pablo: ah, este es falso? Amén. Aleluya. ¿Sabe cuántas personas deberían haber dicho del apóstol Pablo, empezando por Ananías, empezando por él, diciendo: no, eso es un engaño, ese se está disfrazando de cristiano porque quiere meterse en las sinagogas y matarnos, ese es falso? ¿Cuántas veces, mis hermanos, las personas habrán dicho: tú eres un cristiano falso, tú eres un cristiano? No, tú no eres cristiano, tú eres falso, tú no sirves, no vas a levantarte en el nombre de Jesús. ¿Y cuántas veces habrán dicho eso de ti, de mí o de los que nos miran? Y cuando Dios dice: no, yo no me equivoqué, yo no me equivoqué. Amén. ¿Usted cree que el apóstol Pablo se convirtió a Cristo, entró en la ciudad y todo el mundo le dijo: ¡ea! Tenemos profeta nuevo? No. Le tenían miedo, le tenían pavor, muchos dudaban de él, decían: este es el que asolaba, este es el que perseguía, este no se ha convertido todavía. ¿Y cuántas veces no dirán de nosotros: este sigue siendo el chismoso, el mentiroso, el envidioso, el jactancioso, el prepotente, el orgulloso, el mentiroso, la partida? Creo que me di la vuelta otra vez por lo mismo. Pero ellos se equivocan porque Dios dice: yo no me equivoqué en elegirte, yo no me equivoqué en llamarte. Aleluya. Amén. Mire lo que dice, mis hermanos, el Salmo 69:3. La palabra de Dios me dice en el Salmo 69, verso 3. ¿Estamos ahí?
Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Cansado estoy de llamar. Amén. Amén. Pero es que usted tiene que entender, hermano, en esta mañana, tiene que entender que va a haber un momento en el que tú vas a clamar a Dios, pero no va a haber respuesta de Dios. Va a llegar un momento en el que le vamos a pedir a Dios y le vamos a decir, hasta con lágrimas, hasta con gemidos inquebrantables, vamos a decirle a Dios: Dios, respóndeme, Dios, háblame, Dios, dame una respuesta, Dios, dame una salida. ¿Hasta cuándo voy a estar atrapado en este pensamiento de derrota, de fracaso, de frustración? ¿Hasta cuándo? Y Dios guarda silencio. Y mira lo que dice la palabra de Dios: estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y Dios no llega. Amén. Y Dios no llega. ¿Será que Dios te abandonó? ¿Será que Dios me abandonó porque no ha llegado, porque no ha respondido? ¿Será que Dios se ha olvidado de su pacto que hizo con nosotros? ¿Será que Dios nos ha desechado? ¿Será que Dios ha dicho: me equivoqué contigo, por eso he guardado silencio, ya no te quiero, ya no eres mi hijo, te aborrezco, vete de mi iglesia? No, aleluya, no, el Señor está guardando silencio, porque detrás de un silencio de Dios hay un gran propósito que está desarrollándose. Detrás de un gran... Mientras más grande sea el silencio de Dios, Dios mío, mientras más guarde silencio Dios cuando le estamos clamando, cuando le estés clamando un día, mientras más guarde silencio, mientras más lejos venga esa respuesta y tarde, es porque grandes cosas quiere hacer Dios con nuestras vidas. No con tu familia, no con tus amigos, no con tus parientes, con nosotros en lo personal. Amén. Porque el trato es personal, persona a persona, padre a hijo, padre a hija, él contigo, él conmigo, personal. ¿Alguna vez has escuchado el silencio de Dios? Una pregunta incoherente, ¿no? Solo los inteligentes entendían. ¿Ha escuchado el silencio de Dios? Sí, yo he escuchado el silencio. ¿A qué suena el silencio de Dios? ¿A qué suena el silencio de Dios? Pues aunque parece incoherente, aprenda a escuchar el silencio de Dios. El silencio de Dios suena a que está obrando en tu vida, a que te esté enseñando paciencia, dependencia de Dios, misericordia, que busques de Dios, que no te confíes en el hombre, que esperes, que recorrijas, que pienses, que medites, que te autoanalices, como dice la palabra de Dios, que cada uno de nosotros pongamos la palabra como un espejo delante de nosotros y analizarnos y pensar y decir: es Dios el que está guardando silencio, pero ¿por qué? Me abandonó, me desechó, ya no me quiere, ya no me ama, se equivocó. Amén. El silencio de Dios tiene que enseñarte a pensar, a meditar, a escudriñar tu vida, tu corazón y decir: Dios de los cielos, ¿te equivocaste al llamarme tú a mí o me equivoqué yo al buscar tu rostro? Ninguna de las dos. Amén. Aleluya. Amén. Déjeme decirle algo de parte de todos los pastores, al menos los que no están tan chiflados. Todos los pastores, todos los pastores, el que diga no, ese no es pastor, todos los pastores hemos experimentado el silencio de Dios. Todos. En algún tiempo determinado en nuestras vidas, Dios ha guardado silencio y hemos experimentado el silencio de Dios. En algún momento de nuestras vidas, todos los pastores, sea que cuando ya fuimos nombrados pastores, mientras estábamos en el camino al pastorado, mientras estábamos procesando nuestras vidas espirituales para ser pastores, pero todos hemos experimentado el silencio de Dios, que le clamamos, que le pedimos y Dios no envía respuesta. Y la ausencia de Dios está ahí. Amén. Aleluya. Amén. Por eso cuando Dios guarde silencio y no te esté respondiendo algo a tu vida, tienes que entender que tal vez hay algo mal en tu vida
que Dios te está tratando de moldear, de cambiar, y que eso ha traído un silencio, ha traído un vacío, ha traído una ausencia de Dios, pero que Dios está ahí en medio de ese vacío, en medio de esa ausencia, de esa soledad. Dios está obrando. Amén. Porque Él puede orar incluso ahí en medio. Mira, mis hermanos, Dios sabe la cantidad de problemas que tú tienes, la cantidad de ataques que tienes, la cantidad de tribulaciones que tienes. Él sabe todos los ataques que vas a tener. Mira, si tú te metes a estudiar en un seminario bíblico, Él sabe todos los tropiezos que vas a tener y todos los ataques. Si a ti se te ocurre levantarte para predicar la palabra de Dios, Él sabe todos los ataques que vas a tener. Si tú quieres levantarte para salvar tu hogar y tu familia, Él sabe todos los ataques que vas a tener y todas las confrontaciones que vas a recibir. Si tú quieres emprender un negocio, Él sabe, Dios sabe todos los ataques que vas a recibir, los desánimos que te van a venir. Si tú quieres, mi hermano, instruir a tu hijo o a tu hija en tal o cual situación espiritual, Él sabe todos los ataques que vas a recibir. Si tú quieres pelear por tu matrimonio, Él sabe todos los ataques que te van a recibir. Él conoce todas tus tribulaciones, todos los ataques, aún las cosas maravillosas y grandes que tú pongas en las manos de Dios. Quiero poner en tus manos, Señor, a mis hijos, mi casa, mi hogar, mi trabajo, mi familia, mi salud. Quiero poner en tus manos el ministerio, etcétera, etcétera. Todo lo que tú pongas en las manos de Dios, Él ya sabe todos los ataques, los problemas y las tribulaciones que vas a recibir en medio de eso. Él lo sabe porque Él lo conoce. Amén. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, que estamos ahí mismo, mis hermanos, Salmo 107. Salmo 107, verso 4 al 9. Salmo 107, verso 4 al 9 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Amén. Anduvieron por el desierto. Dice, anduvieron por el desierto, perdidos por la soledad, sin camino. Así estás, así estabas, así están algunos cristianos, mis hermanos, caminando, vagando en el desierto, sedientos, sin llegar a un lugar de donde puedan reposar, descansar, porque han creído que Dios los ha entregado al abandono. Amén. Y no hay nada más terrible en la vida, escuche, y no hay nada más terrible en la vida, no hay nada más terrible en la vida que caminar de día con una nube, la presencia de Dios, y caminar de noche con fuego sobre tu cabeza, la presencia de Dios, caminar día y noche con la presencia de Dios, con un profeta delante tuyo como Moisés, dirigiendo al pueblo, guiados ahí, mis hermanos, por la gloria y la presencia de Dios. No hay peor cosa que estar así y decir, estoy solo, estoy sediento, estoy abandonado, cuando la mano de Dios los dirigía. Dios nos ha abandonado. Dios nos ha sacado de Egipto para matarnos de hambre acá. Dios nos ha sacado de Egipto para que muramos aquí sedientos. Dios nos ha sacado de Egipto, pero ahora nos ha abandonado. Amén. No, es que cuando tú ves que no hay pan, cuando tú veas que no hay agua, cuando tú veas que hay problemas, que hay escasez de todo lo bueno y abundancia de lo malo, tienes que saber que sobre ti cabalga Jesucristo, sobre ti está cabalgando la gracia de Dios, sobre ti está la gloria de Dios, porque Él te conoce, y si te mete en el desierto es porque sabe que vas a aguantar. Yo de Moisés a los 10 días en el desierto me muero. Primero porque no estaba capacitado para el desierto, crecí en un palacio. Amén. Crecí en el palacio, yo era prácticamente el dueño, solo se moría el faraón y iba a heredar todo. Crecí en el palacio, no estaba capacitado para el desierto, en primer lugar. En segundo lugar, ¿yo qué culpa tengo de la rebelión de estos que van en 40 años? Yo les espero al otro lado, que van en 40 años, y los que crucen les sigo dirigiendo, Señor. Moisés
Moisés no tenía la culpa de eso. Y sin tener culpa, ¿escuchó? Sin tener culpa, Dios lo agarra y lo mete en el desierto 40 años y sobrevivió. En esta época sería como si Moisés hubiera sido criado por los Rockefeller. Y lo mandas allá a lo último de la Patagonia en Chile, al desierto de Chile. Se moría, pobrecito. Era inocente. Pero Dios lo metió en el desierto porque Dios, a pesar de que creció en buena familia, con buena posición económica, rodeado de lujos y privilegios, con gente que hasta le abaniqueaba el aire cuando le escaseaba el ventilador, mis hermanos, aún así Dios lo metió en el desierto porque dijo: yo te elegí porque yo te conozco y yo sé que vas a cruzar al otro lado. Resistió 40 años. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y todo eso lo soportó Moisés sin tener la culpa. Amén. Porque a veces, mis hermanos, tú puedes estar atribulado o afligido sin tener la culpa. Los cristianos a veces no se dan cuenta que los problemas que hay en la casa tal vez no son tu culpa, pero tú tienes que caminar al lado de ellos. Amén. Es como una madre que su hijo le desobedece y se larga a bailar, y mientras está bailando se emborracha, y cuando se emborracha se embrutece y luego agarra el carro y va y se choca contra otro carro que ha sido de un policía, y luego te vienen los problemas a ti. Tú tienes que lidiar con los problemas de tu hijo aunque no te corresponden. Aleluya. Y a veces pensamos que Dios nos abandonó porque nosotros somos los tiranos en la casa, o porque nosotros somos los abandonados por Dios, y en realidad es que tú tienes que caminar con ellos en medio del desierto. Sentir lo que ellos sienten. ¿Sintieron sol? ¿Y usted cree que Moisés no sintió el sol? ¿Sintieron hambre en la escasez? Moisés sintió hambre. Cuando se acabó el agua, cuando no había agua en el desierto, ¿sintieron sed? Moisés sintió la sed. A veces te toca a ti y a mí sentir el hambre, la sed, el enojo, las peleas, las discusiones de nuestros familiares. Nos toca sentirlo, nos toca sentir el golpe del diablo en nuestros hogares, en los hogares de los hermanos. Porque si amas a tu hermano, vas a sentir lo que ellos viven como si fuera tuyo. Cuando ellos se pelean, cuando ellos se enojan, cuando se separan, se divorcian, cuando se engañan, se traicionan, se mienten, se abandonan, se apartan de los caminos, a ti te pega eso también. Amén. Aleluya. Pero ¿qué dice Israel? Mira, mi hermano, caminaban como si no estuvieran con Dios, en el desierto, desfalleciendo, sin ciudad donde llegar, caminaban solos, desolados, hambrientos, estando en manada, estando en grupo, con un líder religioso adelante de ellos, con un Dios que les cubría día y noche, pero se encontraban desalentados. Amén. ¿Es normal que tú te encuentres desalentado? Mi hermano, mi padre podría haber sido pastor, y mi madre profetiza, lo que sea, pero un día iba a llegar, me iba a sentir desalentado. Porque hay muchos hijos de pastores que piensan que porque mamá y papá son pastores, y a Dios nunca les va a meter en un desierto. Que porque mamá y papá son pastores o ministros, o simplemente porque mamá y papá buscan a Dios todos los días en oración y en ayuno, ya a nosotros no nos va a tocar el diablo. Eso es falso, mis hermanos. Amén. Todos vamos a llegar a sentir un desierto un día. Vamos a llegar a sentirnos desalentados por la soledad del camino, por la soledad sin camino. Amén. Vea el verso 4 lo que dice: anduvieron perdidos por el desierto. Amén. ¿Cómo no voy a sentirme andar perdido, mi hermano? A veces nos llegamos a sentir perdidos a pesar de que Dios está con nosotros. Nos sentimos perdidos, nos sentimos desalentados, nos sentimos sin fuerzas. Dice, por la soledad sin camino. Amén. Y a veces tú
puedes estar en la iglesia y alabar con los hermanos y decirle, hermano, salte, hermano, danza, hermano, aplaude, pero empiezas a sentir una soledad en tu corazón y dices, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya no siento a Dios como lo sentía al principio. Al principio lo sentía como si estuviera personalmente aquí conmigo. Dios lo sentía tan real y me hablaba, me ministraba. No podía yo estar un minuto cerrado los ojos porque enseguida prorrumpía en gozo, en júbilo o en llanto porque mi Dios me ministraba. Y ahora ¿qué ha pasado? Me siento solo, sola. Ya no sirve, como te decía la semana pasada, ya no sirve el consejo de papá, de mamá, del pastor, la guía espiritual. Viene un ministro, predica y ya no sientes tú que te llena. Viene un pastor, predica y ya no sientes que te llena. Miras un mensaje en la TV, en el internet, ya no sientes que te llena. Pides consejo a uno, a otro hermano, ya no sientes que te llena. Es porque Dios te está metiendo en una soledad. Dice, solamente yo puedo llenarlo, solamente yo puedo satisfacer esa necesidad en tu corazón. Amén. Hermanos, ya había momentos en mi vida en los cuales yo escuchaba al pastor y a los hermanos y yo me sentía pero fuerte, decía aleluya, con eso aguanto y resisto, pero había momentos en los cuales el pastor predicaba, miraba prédicas, escuchaba alabanzas y prédica tras prédica, escuchaba y exhortaciones y consejos y nada de eso te llena. Amén. Te llega a sentir una soledad y es la cual Dios te dice, necesitas volver a mí. Amén. Apocalipsis 2:10, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2 verso 10. Apocalipsis capítulo 2 verso 10 dice la palabra del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Amén. ¿Alguno de ustedes ha ido a la cárcel alguna vez? Pero no de visita, sino como huésped. Eso es horrible, hermano. Ahí adentro usted entra, ahí adentro, entra usted a la cárcel y ahí parece que los mandamases, los capos de ahí adentro parece que son fuertes y malos y nadie les puede quebrantar, mis hermanos, pero eso es solo fachada. Ellos tienen que portarse malos porque si no se portan malos, los pobres no sobreviven allá adentro. Allá tienes que ser malo, mientras más malo seas, más añitos vas a tener para sobrevivir ahí adentro. Pero en realidad ellos en su corazón no tienen fortaleza verdadera. Mi hermano dice, no temas. Amén. Dice, no temas. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Qué se experimenta en la cárcel? Soledad, abandono, aflicción. Pero Jesús dice, no temas. Mira, dice el verso 3, ¿cuál era que les dije? Verso 10, mire lo que dice. Dice, más abajo dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Más abajo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Jesucristo sabe de antemano que algunos de los cristianos íbamos a ser echados en la cárcel, sea literal o espiritualmente, mis hermanos. Amén. Sea en el tiempo de la tribulación o aquí en el tiempo de la iglesia que nos habla directamente a la iglesia de Esmirna. Amén. Dice, van a ser echados algunos de vosotros en la cárcel. Él ya lo sabe. Amén. Un vacío, una soledad que tú sientes en tu vida, un vacío, una soledad que sintamos en nuestro corazón, en nuestra vida, Él ya sabe que Satanás nos iba a entregar al vacío, nos iba a entregar al abandono, nos iba a hacer creer que estamos desolados en la cárcel. Él ya sabe. Amén. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo llega a entender todo esto? Y cuando él está en prisión, ¿qué dice? Regocijaos, hermanos, alegraos. Amén. Y dentro de la cárcel dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo con Elías en la cárcel y estaban celebrando un culto. Amén.
En la cárcel estaban celebrando alabanza, cantando himnos y todo. Y yo no sé qué himno cantaban en esa época, mis hermanos, pero me imagino que los que podían aplaudían porque la mayoría estaban encadenados. Pero no me imagino qué clase de himno puedes cantar tú en la cárcel, siendo inocente, encarcelado e encadenado, como estaba el apóstol Pablo y Silas, encadenados. Pero estaban en medio de la cárcel adorando y alabando a Dios porque ellos entendían que, mi hermano, el que te eligió no se equivoca. Él sabía que Pablo iba a soportar la cárcel. Jesús sabía que Silas iba a soportar la cárcel. Amén. Él lo sabía. Aleluya. Pero le digo algo más. Jesús también sabía, Dios también sabía que Elías no iba a soportar la carga. Amén. Dios sabía y conocía a Elías y él sabía que no iba a soportar la carga. Dios sabía la debilidad de Elías y sabía que Elías iba a querer huir, y cuando huyó Dios ya lo sabía, y Dios sabía que si no se lo cargaba Elías, mi hermano, si no se lo llevaba a Elías, tal vez ni terminaba el ministerio. Amén. Por eso Dios dice, mejor véngase papito, véngase conmigo, y mejor me lo llevo. Mejor me lo llevo antes de que usted perezca. Lo toma a Elías y se lo lleva a su presencia y de mejor véngase conmigo, le voy a dejar un reemplazo. Usted ya se me flaqueó, se me debilitó, véngase conmigo, mijo. Prefiero que venga conmigo y no que se me pierda. Prefiero que venga conmigo y no que fracase delante de la Jezabel. Prefiero que venga conmigo y mejor esté en mi presencia y lo preparo para lo que está delante de usted y lo pongo delante de usted mejor a otro que lo reemplace. Ya tenía preparado Eliseo por ahí. Porque a veces Dios, mi hermano, aunque no lo crea, a veces Dios prefiere llevarse a las personas antes de que padezcan. Es que a veces uno dice, ¿por qué murió siendo tan joven ese pastor? ¿Por qué murió siendo tan poderoso ese pastor? ¿Por qué murió el tal o cual hermanito si tenía tanta fe en el Señor? Y dice, no, mejor me lo llevo antes que perezca. Aleluya. Amén. ¿Ha escuchado usted de jovencitos cristianos que mueren? Y son tremendos, jóvenes cristianos que alaban a Dios, que sirven a Dios, que buscan a Dios, se mueren y se van con el Señor. Y dice, pero si tenía toda la vida por delante. Para nosotros tenía la vida por delante. Pero para Dios, Dios sabía que tal vez iba a perder. Y Dios dice, véngase conmigo. Amén. Aleluya. Amén. Yo otra vez decía, mis hermanos, ya voy a terminar. Yo otra vez decía, ¿qué pasaba si Jesús hacía bajar al hombre de la cruz? ¿Qué pasaba si Jesús le bajaba de la cruz al que estaba ahí crucificado, al que creyó en él, por supuesto? ¿Qué pasaba si Jesús decía, te voy a tener misericordia, bájate tú de la cruz, yo voy a morir por ti? ¿Qué pasaba si se bajaba? ¿Por qué Jesús no lo bajó de la cruz? Mi hermano, capaz y si baja ese hombre de esa cruz, capaz y vuelve a delinquir, vuelve a cometer las mismas fechorías y no se salva. Por eso Dios dice, mejor te mueres ahí en la cruz, mijito. Mejor que te mueras y estés conmigo en el paraíso antes que te pierdas, antes que perezcas. Por eso a veces Dios nos hace que fracasemos en algún negocio, en una relación sentimental. A veces hace que fracasemos en un plan que emprendemos, porque dice, prefiero que fracase y que llores un día, 2 días, 1 mes o 3 años, a que llores toda la vida. Aleluya. A veces Dios dice, es mejor que ustedes le lloren al que murió, pero Él está conmigo ahora en mi presencia. A que ustedes le vean cómo se va deteriorando día en día, va cayendo en drogas día en día, se va apartando día en día, y ustedes al final lo van a ver negar mi nombre y van a verlo en el infierno. Mejor me lo llevo ahora, que todavía hay tiempo. Todavía hay un poco de luz en Él, mejor me lo llevo ahora. Amén. Él conoce todo eso, Él sabe a quién llamó. Él sabe a quién llamó. Amén. Él sabe a quién elige, Él sabe a quién llama. Solamente usted tiene que acercarse, coger su ticket y esperar su turno. Espere su turno, porque si Dios no se equivocó contigo y conmigo, te va a llegar el tiempo. Donde todo lo que tú seas, chismoso, mentiroso, avaro, calumniador, malgeñudo, brochuel, todo lo que tú seas, llega el tiempo donde te llega el turno, tu ticket te llega y Dios va a tratar contigo. ¿Cómo? No lo sé.
te meterá en la cárcel, te meterá en el desierto, te dejará solo, lo que sea que Dios te vaya a hacer, pero Él va a tratar contigo. Y si no, empiece usted a llamar por teléfono a cada pastor que usted conozca y dígale, ¿qué nomás pasó usted para cambiar su carácter? Para aprender a ser buen esposo, buen padre, buen hijo. Empiece a llamarles y luego viene y me cuenta cuál es la solución. Empiece a llamarles a los ministros de Dios, a esos ministros que en este tiempo ya han pasado pruebas y tribulaciones y adversidades, y ellos le van a decir, oh, si tú supieras lo que yo he tenido que padecer. Yo escuchaba recientemente al predicador, al evangelista Julio Ramos, que era conocido en el mundo como Julio Voltio, el reggaetonero. Y Julio Ramos dice, mira mi hermano, de ser un hombre lleno de carros y de casas y de todo, de mansiones, de tener toda la plata que cualquier jovenzuelo pueda imaginarse en esta vida, que le va a llenar su corazón, de derrochar la plata y regalarle en la calle plata. ¿Quién de ustedes ha regalado plata en la calle? Claro, 25 centavos, ¿quién no regala? Plata de verdad, dólares de verdad, fajos de dólares de regalar tenían plata para eso, mi hermano. Llegó al punto, mis hermanos, que no tenían la casa ni para comer. Un hombre que tenía carros, casas, y le llega un informe, le van a cortar la luz. Un hombre que tenía, mi hermano, plata en cada bolsillo y cuentas bancarias en la cual las mujeres y los hombres le seguían por la plata, y llega un tiempo en el que por buscar de Dios no tenía ni para pagar la luz. Les cortaron los servicios básicos. Aleluya. Y si tú les preguntas a ellos qué tuvieron que pasar, te van a decir, Dios tuvo que meterme en un proceso en el cual me llegué a sentir solo, me llegué a sentir desalentado, indigno. Amén. Me llegué a sentir que, mira, yo me acuerdo, he escuchado los testimonios de ellos, y cuando él miró que Héctor Delgado ya estaba creciendo en las cosas de Dios y él llegó recién a los caminos, él se sentía indigno, no se sentía capaz de hacer lo que hoy está haciendo para la gloria de Dios. Y es tremendo, porque tú a veces empiezas a mirarte indigno, empiezas a mirar el vacío y la soledad como que es prueba de abandono, de que Dios no está. No, te va a llegar el turno. Te va a llegar el turno. Amén. Te va a llegar el turno. Amén. Te va a llegar el momento en el cual tú puedes disfrutar y ser rebelde, y puedes disfrutar y enojarte y no querer perdonar a todo lo cual, pero si estás en el propósito y Dios no se equivocó contigo y conmigo, va a llegar el tiempo donde Dios va a trabajar con tu corazón. Amén. Hay personas que cuando estamos carnuditos y carnales, nosotros decimos, yo no lo amo, no lo perdono, no lo soporto, pero llega el tiempo donde te toca tu turno. Te toca tu turno para pasar en las manos para que entres en la fábrica del alfarero. Cuando llega tu turno, sales de esa fábrica todo chamuscadito, porque son 7 fuegos. Sales chamuscadito en el horno del alfarero. Sales con un deseo de perdonar y de amar, que dices, ay, ¿a dónde están para perdonarlos? Ando buscando a alguien con quien pelearme para perdonarlo. Que entras en el proceso de Dios y te va a tocar. Amén. No se asusten cuando estén viviendo tiempos de soledad, de tristeza, de problemas y de calamidad. Porque así como Dios sabe que tú y yo vamos a tener ataques, vacíos, soledades, tribulaciones, así como Él sabe y conoce que somos débiles, que no tenemos fuerza, como Él sabe que tal vez económicamente somos débiles, como Él sabe también, mis hermanos, que tal vez no tenemos mucho intelecto como la mayoría de gente, que no tenemos 5, 6, 7, 8 títulos, es más, ni uno, tal vez algunos tenemos, como Él conoce todas esas cosas, pero Él también sabe quién tú eres y lo que puedes llegar a hacer con tus debilidades. Amén. Él puede conocer todos tus defectos, pero Él también sabe quién tú eres y quién vas a ser en sus manos y lo que vas a hacer en las manos de Dios. Amén. Que no tengo que estar esperando a ganarme el pozo millonario para ser millonario y ponerme a servir a Dios o para hacer alguien en la vida. No, que Dios va a hacer y va a obrar en nuestras vidas, porque Él te conoce quién eres. Él sabe de lo que estás hecho. Amén. O sea, yo puedo verte y tú puedes verme y podemos decirnos los unos a los otros. Usted no puede. Usted es chaparro, chaparra, flaco, menesteroso, mentiroso. Usted es chismosa, hermana. Usted es débil, hermanos. Podemos vernos los defectos, pero Dios sabe quién tú eres y lo que puedes llegar a lograr. Amén.
las limitaciones del hombre, no, las limitaciones del hombre, usted no va a poder, para llegar a Estados Unidos usted tiene necesitado título, para llegar a Estados Unidos a predicar usted tiene que hablar inglés. Dios sabe cómo hacer las cosas. Amén. Y que había una vez un hombre tan humilde que quería predicar en Estados Unidos y no podía porque no sabía hablar ni bien el castellano. Hasta hablaba, como dicen por ahí, con faltas de ortografía hablaba. Y que Dios es bueno y misericordioso, que por ahí se encuentra un gringuito el cual no podía predicar. Y el gringuito decía a Dios: Señor, yo quisiera predicar, pero no poder hablar yo, no entender bien Biblia, no recibir revelación. Speak English. No entender revelación, yo querer hablar, yo querer transmitir mensajes, pero yo ver Biblia y no entenderlo mucho. Y había ahí el hombrecito humilde que decía: Señor, yo quisiera predicar en Estados Unidos, yo entiendo la Biblia, pero no sé hablar inglés. Y clamaba día y noche: yo quiero predicar, enséñame en inglés, Señor, dame los recursos para predicar inglés. Oh Señor, yo quiero predicar, por favor, enseñarme a entender Biblia, quiero transmitir mensajes a los hermanos, mirar los ojos que lloran. Y un día, por casualidad de la vida, ambos caminos fueron cruzados por Dios y se encontraron en una pequeña campaña evangelística. Amén. Amén. Andaba ahí un gringuito perdido perdido en Machachi. Andaba un gringuito perdido en Machachi, no se encontraba salida. Y el gringuito hablaba en inglés, se encontró al predicador y le hablaba al predicador: usted en inglés, por supuesto, usted conoce por dónde estoy. Y el hombrecito no entendía, no sabía qué decirle. No sé, no le entiendo, esto es una campaña, esto no sé qué está diciendo. Y el hombrecito por ahí, aparece el gringo y el gringo le dice: yo entender en español, yo hablar español. Él lo que te está preguntando es: ¿dónde puede conseguir una Biblia? Y él empieza a transmitir y se hicieron amigos. Y tanto el uno como el otro llegaron al propósito de Dios. El que no podía aprender inglés encontró un intérprete. Y el que no podía predicar encontró quien le dirija en una predicación. Los dos se sentían satisfechos. Mientras el uno predicaba y exhortaba, ahí el otro le daba, ¿cómo se llama? La interpretación. Y daba, ¿cómo se llama? La traducción. Amén. Y mientras que él estaba traduciendo, él mismo sentía, porque el latino, por así decirlo, el latino hablaba y el gringuito también hablaba. Y el latino se agachaba y el gringuito también se agachaba. Y ambos se sentían realizados delante de Dios. Porque, mi hermano, llega el tiempo en el cual uno entiende, ve y dice: yo puedo tener muchas limitaciones, pero para mi Dios no hay limitaciones. Si yo no sé hablar inglés, me vas a poner un traductor y se acabó. Y Dios nunca le hizo hablar inglés a aquel varón. Porque a veces Dios dice: yo no te quiero dar eso. Yo no te quiero dar eso. Amén. Porque qué mejor para uno mismo hablar en inglés. Pero Dios dice: no, no te voy a dar inglés. No vas a aprender inglés nunca. Pero eso no quiere decir que porque no sabes inglés no vas a llegar a Estados Unidos. Eso no quiere decir que porque no sabes hablar español no vas a llegar a las comunidades indígenas en Ecuador, en Colombia, en Perú. Te voy a poner un traductor. Las limitaciones son para ti y para mí, pero para Dios no. Si no sabes hablar inglés, o Dios te mete en un curso de inglés, o Dios te pone un traductor al lado tuyo, pero Dios cumple sus propósitos. Si piensas que te vas a quedar fracasado, sin trabajo, sin dinero, angustiado, como perro desahuciado, para Dios no hay limitaciones. Porque Dios capacita, Dios provee, Dios sustenta, Dios da y Dios respalda, mis hermanos. Porque cuando Dios te elige y no se equivocó al elegirte, Él dice: sí, yo sé que tienes debilidades, pero estás conmigo, y si estás conmigo, vas a salir. Si estás conmigo vas a triunfar, y si estás conmigo vas a lograr lo que tanto anhelas en tu corazón, pero estás conmigo. Amén. Pero mire lo que dice acá la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, dice la palabra del Señor. 10 verso 13. 1 Corintios capítulo 10 verso 13 dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Amén, aleluya. Pero fiel es Dios. Amén. Todo lo que te haya venido, todas las pruebas, todas las tentaciones que te hayan venido, dice, no hay una de ellas, no hay una sola de ellas que no sea humanamente soportable, que pueda soportarlo, aleluya. Mi hermano, te pueden venir muchos ataques, muchos miedos y muchas tribulaciones, pero todas ellas Dios te conoce y sabe que tú puedes resistirlas, porque juntamente con ello te va a dar la salida. Porque Dios no te mete en el desierto y luego te pone un río alrededor en círculo para que te ahogues. Porque si Dios te mete en el desierto y encuentras un río, encuentras un mar, Dios lo abre, lo parte, es capaz de hacerlo por amor a ti, por amor a mí. Porque si Dios te mete, mi hermano, dentro de un río y tú no sabías nadar, Dios es capaz de secar el río en ese mismo instante para que tú no te ahogues, para que las aguas no te aneguen. Amén. Por amor a nosotros, porque Él nos conoce y sabe nuestras fuerzas que son limitadas. Amén. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías. Este Isaías 43, búsquelo y léalo porque es el que más me encanta. Isaías capítulo 43, verso 1 al 7. Isaías capítulo 43, verso 1 al 7. Podemos sentir muchas veces, mis hermanos, que estamos solos, divagando, caminando, esforzándonos. Podemos sentirnos desalentados. Isaías 43, del 1 al 7, léalo conmigo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Dios de los cielos, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, oh aleluya. Amén. Mira lo que dice. Creador tuyo y formador tuyo, mi hermano. Creador tuyo y formador tuyo. ¿Quién te creó? ¿Quién te formó? Es el mismo que te llamó. Él te creó y Él te formó. Él sabe que vas a tener momentos de escasez, de debilidad, de aflicción. Él sabe que vas a tener un momento donde vas a decir renuncio. Él sabe, creador tuyo, formador tuyo, Él te formó. Amén. Él me formó, escuche, Él me formó a mí. Él sabe lo que yo le tengo miedo. Él sabe que si en este instante entra un perro rabioso, un Rottweiler, yo lo acabo y lo despedazo con las manos. Pero asimismo Dios sabe que si entra por este agujero de la ventana, dentro un cachito, un escarabajo, yo salgo gritando y me escondo debajo de las mesas. Amén. Él sabe, Él te formó, Él sabe para lo que eres fuerte. Amén. Mi hermano, yo he visto motociclistas altos y fuertes, no tanto como yo ni tan fuertes como yo. Yo he visto motociclistas que llegan justo al ladito de la casa donde ellos están cobrando y son más grandes, más fuertes, y sale un chihuahua y están ahí, susi, le tienen miedo. Y sin embargo, yo no le tengo miedo a ningún perro, mi hermano. No he conocido perro hasta ahora que le tenga miedo, ni el Rottweiler, ni Pitbull, ni ninguno de ellos. No le he tenido miedo, gracias a Dios. He aprendido a soportar eso. Pero ¿dónde dentro un escarabajo? Ahí hace fiesta Ruth. Ahí hace fiesta y me sigue todo el cuarto. Porque Dios conoce, mis hermanos, para lo que tú eres fuerte, pero también para lo que eres débil. A lo que tú nunca le vas a tener miedo, pero a lo que tú le tienes miedo, por muy insignificante que sea. Dios sabe que eres fuerte en ciertas áreas, más de lo que son tus hermanos y tu familia. Pero también Dios sabe que tienes áreas en las que eres débil y necesitas y dependes de Él. Porque Él es hacedor tuyo, formador tuyo. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aleluya. Amén. Ya, pues ¿hasta cuándo vamos a pensar que somos del diablo? Mío eres tú, dice. Tú eres mío, propiedad mío, sellado mío, eres mía, me perteneces. Aleluya. Nadie va a poder hacerte daño, nadie va a poder enfrentarte, nadie va a poder desanimarte, nadie va a poder desalentarte, nadie va a poder meter en tu cabeza ideas de fracaso y de frustración, porque eres mío. Me perteneces, dice Dios. Amén. He visto camisetas, ¿no? Con esas estampas aquí que dice tuya soy. ¿Tuya de quién? La pregunta es ¿tuya de quién? O sea, ¿de quién?
Pero cuando usted quiera entrar en su mente, en su corazón, ese pensamiento, y ahora yo de quién soy, mía eres tú, dice Dios. Mío eres tú. Señor, me siento abandonado porque no he sentido abrazo de papá, de mamá, de hermanos, no he sentido los abrazos, los besos, No, mío eres tú, no importa, tú eres mío. El que se encarga de abrazarte soy yo. El que se encarga de sustentarte soy yo. El que se encarga de levantarte soy yo. El que se encarga de tus enfermedades y de tus dolores soy yo, dice el Señor. Eres mío, me perteneces. Amén. Es propiedad de Él. Aleluya. Verso 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, aleluya. No dice que no vas a pasar por las aguas, sino que cuando pases por las aguas, por los problemas, contigo voy a estar. Amén. No dice que nos va a librar del fuego. Mire lo que dice más adelante. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te casas. Hay tanta pelea en la casa, hay tanto conflicto con el vecino, con el compañero, en el trabajo, en la casa, con el esposo, con la esposa, con los padres. No dice que no te va a meter en el fuego de la discusión. No dice que no te va a meter en el agua para que sientas que te estás ahogando. No dice que no te va a meter, sino que dice, aun cuando estés en el agua, aun cuando estés en el fuego, aun cuando sientas que te ahogas y que te mueres quemado del odio, de la venganza, del rencor, tanta pelea, aún en medio de eso yo voy a estar ahí. Porque mío eres tú, aleluya. Amén. Dios entregó al fuego, al juicio, al castigo a Etiopía, a Egipto y a Seba. Seba es verdad. Por Israel. Escuche. A Dios no le importó entregar 3 naciones por redimir a una. Que cuando tú le perteneces a Dios, déjame decirle esto bien crudamente y espero que entiendan con madurez. Cuando tú le buscas a Dios, cuando Dios te elige, cuando tú estás en los planes de Dios, a Dios no le interesa que se pierdan 99 con tal de que tú llegues al propósito. Él puede pagar 99 descarriados, 99 que no quieran obedecerle, 99 que no sientan necesidad de Dios por rescate tuyo, por uno. Eso lo hizo con Israel. Entregó a Egipto por rescate, dice. Es como que pagó con todo el pueblo de Egipto, porque Egipto no entró en el plan de Dios. Entregó a los etíopes, no entraron en el plan. Y a los de Seba no entraron en el plan. Por Israel. Mire lo que es capaz de hacer Dios por uno de nosotros. Porque Él te conoce. Amén. Amén. Porque Él nos eligió. Verso 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aleluya. Dios no se reservó, mi hermano, la gracia de dar hombres y naciones con tal de salvar a Israel. Que bendito sea su nombre. Y a Dios no le importa, se ha dado cuenta eso también, que mi hermano, mientras que hay gente tan buena en el mundo, no hay gente buena. Saliendo del parámetro bíblico, porque bueno solo hay uno y es Dios. Pero hablando terrenalmente, ¿ha visto gente tan buena? Por amor a Dios, hay jóvenes que son tan buenos en este mundo, nunca se meten en una droga, nunca se meten en un alcohol, nunca se van de farra, pero se murieron y ahí acabó su historia. Y sus almas están perdidas. Y hombres que hemos estado en drogas, en alcohol, en violaciones, en secuestros, sicarios, guerrilleros, pandilleros, de todo, mi hermano, hoy se encuentran sirviéndole a Dios y disfrutando de la vida llena de abundancia que Dios ha proveído. A Dios no le ha importado, mi hermano, entregar, dice, entregaré naciones y hombres por ti. A Dios no le importó desechar a personas que hasta tal vez, escucha, hasta tal vez, más santos que ti han vivido. Nos ha escogido a nosotros. Tú que te equivocaste, tú que te caíste, tú que erraste, tú que fracasaste, a ti te quiero. Amén. Ha desechado a otros. ¿Por qué escogió a Pablo? O sea, si tan, ya no sé qué va a decir. Dios debió haber elegido a Caifás, pues, si tan santo se creía. Amén. Dios debió haber elegido a los sacerdotes de la época de Jesús y va a escoger un asesino.
va a escoger, mi hermano, a un asesino. Jesucristo prefiere entrar él en la cárcel, en la condena, y deja libre al Barrabás. Por amor a Dios, si era Barrabás, pues era un guerrillero, un asesino, un ex convicto, mi hermano. Y Jesús prefiere entrar y dejar salir al guerrillero, al pandillero, al Barrabás. Amén. Se ha dado cuenta que inclusive algunos de nuestros familiares son incluso, o eran incluso más honorables de lo que nosotros éramos. Hermano, yo tengo familiares. Unos están vivos y otros están muertos. Pero nunca han hecho lo que yo hice. Nunca anduvieron por el camino oscuro que yo anduve. Nunca delinquieron como yo delinquí. Mire, yo tengo familiares que desde su niñez son trabajadores y honrados y nunca han robado nada. Pero aún así Dios no les ha tomado en cuenta. Amén. Tú debes de tener familiares que son más fuertes, más adinerados, más altos, más guapos, más estudiosos, más aplicables que tú, pero Dios ha querido llamarte a ti. Amén. Ellos se merecen el cielo, pero no van al cielo. Tú y yo nos merecíamos el infierno, pero nos vamos al cielo. Amén. ¿O no era así? ¿Usted cree que cuando nosotros íbamos corriendo con la billetera por ahí en la calle y la gente que le robábamos, qué cree que decía? Que Dios les lleve al cielo. Que la familia, cuando llegaban los pobres ensangrentados a sus casas, sin zapatos, sin pantalones, en calzoncillo, llegaban porque les sacábamos todo. ¿Usted cree que la familia decía, no, los ladrones que te robaron que vayan al cielo? Nos merecíamos el infierno. Pero Dios quiso darnos el cielo. Quiso abrirte las puertas del cielo. Puedes regresar arriba y ver las puertas abiertas del cielo. Puedes ver el cielo abierto de par en par. Puedes abrir sus ojos espirituales y decir, wow, el cielo está abierto para mí de par en par. Porque el cielo está abierto para ti y para mí. Amén. Mire lo que dice acá el verso 5. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Aleluya. Amén. Ya lo que Dios quiere decir en este verso 5 es que para Dios no existe la limitación regional de decir, mi familia está separada. Para Dios no existe eso. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Del oriente, tu generación, ¿cuáles? Los hijos de ellos que estaban esclavizados, apartados. Amén. Los recoge y todos los juntó nuevamente como pueblo, como nación. Verso 6, diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Repito el verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Puedes pasar miles de cosas y situaciones, pero Él te llamó para su gloria. Puedes sentirte desalentado y que ya no quieres seguir adelante, pero Él te llamó para su gloria. Amén. Aleluya. Yo cuando leí el verso 7 hace un tiempito atrás, iban lágrimas por mis ojos porque decía, wow, tú me llamaste para gloria tuya, me creaste, me formaste, me hiciste para gloria tuya. O sea que no fui formado para terminar en la cárcel. O sea que los cristianos no fuimos llamados para morir infelices en esta vida, sin aliento. O sea que los cristianos no fuimos llamados para fracasar en los hogares. Dios de los cielos, ¿cuándo entenderemos esto? O sea que los cristianos no fuimos llamados para morirnos de hambre, sino que fuimos llamados para la gloria de Dios. O sea que los hijos y las hijas de Dios, mis hermanos, fuimos llamados para su gloria, para su propósito. Te creé, te formé, te hice, nos llamó. Tenemos un llamado de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:19, mis hermanos. Que quiero terminar ya. Jeremías 1:19 dice la palabra del Señor: y pelearán contra ti, pero no te vencerán.
porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Van a pelear contra ti, pero no te vencerán, dice, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Podemos encontrarnos peleando con miles de cosas, pero Él está ahí para librarnos. Empiece a confiar en Dios, empecemos a creerle a Él. Josué 1:5, creo que todos hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo estuvo con Moisés? ¿Cómo estuvo con Moisés? En la gloria, ¿verdad? Solo en la nube de gloria, ahí en el monte Sinaí, solo ahí estaba con Moisés. No, estaba con Moisés en el desierto, estaba con Moisés en el hambre, estaba con Moisés en la desnudez, estaba con Moisés en el sed, estaba con Moisés día y noche. Amén, aleluya. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios va a estar con nosotros en el hambre, en el frío, en el desaliento, en la aflicción, en la sequedad, en la aridez de nuestra vida. Donde estemos nosotros, ahí va a estar con nosotros el Señor. Como estuvo con Moisés en las pruebas, estará con nosotros en las pruebas. Como estuvo con Moisés en el desierto, estará contigo en el desierto. Como estuvo con Moisés en cada instante de su vida, estará con nosotros en cada instante de nuestra vida. Dios vio el matrimonio de Moisés, Dios vio crecer a sus hijos, Dios vio a sus hijos ser grandes, Dios miró cómo se desarrollaba el hogar de Moisés, de Josué, de todos ellos, y así quiere estar Dios en nuestras vidas. Amén. Apocalipsis 3:8 dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3 verso 8 dice la palabra del Señor, el mensaje a Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Gloria a Dios. Podemos tener poca fuerza, podemos sentirnos indignos, mis hermanos. Yo a veces miro a la gente, incluso veo a ministros que son tremendos ministros, pero de verdad tienen tremendos títulos, hablan inglés, francés, tienen 2, 3 títulos, y aparte de tener títulos teológicos, son doctores o abogados o ingenieros, o sea que uno dice, wow, ¿qué puede hacer un simple vendedor de cloro más que mancharse la ropa? ¿Qué puede hacer delante de semejantes eminencias? Dice, no, yo te conozco tus obras, y que quieres, aunque tienes poca fuerza. Amén. Pero yo he dejado una puerta abierta. Aleluya. Porque, hermano, escuche, porque has guardado mi nombre, has guardado mi palabra, dice. A veces que tú guardes la palabra de Dios te abre una puerta. A veces lo que los títulos y los renombres no te abren, te abre una puerta. Te abre, el guardar la palabra de Dios te abre una puerta. Aleluya. Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15. 2 citas bíblicas más aparte de este y terminamos, mis hermanos. Juan 15 verso 10. ¿Estamos ahí? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Guarde la palabra de Dios, y aunque estemos pasando por esas situaciones difíciles, Él nos va a guardar. Romanos 8:28, mire lo que dice más adelante. Romanos 8, verso 28. Dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todos, sean las lágrimas, te dijeron que no sirves, te dijeron que eres mediocre, te dijeron que no vas a salir adelante, te dijeron que nunca vas a escapar del vicio, de la condena, que nunca vas a escapar de tu chismosería, que nunca vas a... ¿Cuántas veces nos han dicho tú no vas a cambiar? Nunca vamos a cambiar. Muchas veces.
Pero dice, ¿qué cosa? Todas las cosas nos ayudan a bien. Aún eso te ayuda a bien. ¿Sabía usted que aún los insultos nos ayudan a bien? Aún los insultos nos ayudan a bien. Porque una vez yo estaba discutiendo bastante ahí en el YouTube, como casi siempre. Estaba discutiendo bastante en el YouTube y estaba discutiendo cuando alguien me puso por ahí un comentario: eres demasiado arrogante. Era un insulto. Aún los insultos te ayudan a bien, porque me puse a meditar hoy. Voy a analizar la frase que estaba escribiendo y vi un montón de detalles que dije: Dios mío, así escribo yo. Así escribo yo, con tanta arrogancia y prepotencia. Aún los insultos que te diga la gente o tu familia te tiene que poner a pensar. O sea, si yo soy mujer y llega mi marido a la casa y me dice cochina, tengo que ponerme a pensar por qué me dice cochina. Amén. Tengo que ponerme a pensar por qué me dice un insulto así. Pero si yo veo que los platos están en orden, las camas están en orden, la casa está en orden, los niños están en orden, si yo veo todo en orden y me llama cochino, entonces está endemoniado. Amén. Pero si llega y me dice cochina, digo, ¿pero por qué? Y me empieza a describir: pero mira los platos, pero mira la ropa, pero mira los mocos de los niños dónde están, pero mira cómo está el piso, mira el perro está durmiendo encima del gato. A los que somos llamados de parte de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún los insultos tenemos que decir: wow, me están ofendiendo, me están insultando, pero ¿por qué? Amén. En vez de decir: no, me voy al psicólogo porque me dijeron cochina. Amén. Yo tengo que ser sabio y entender, decir: ¿por qué Dios me está metiendo ahí? ¿Por qué me puso un marido así? Y corre por ahí la noticia de que había una mujer muy rebelde y nunca se sometió a papá y nunca se sometió a mamá y quería pretender someterse a Dios. Entonces Dios le dijo: este hombrecito te lo tengo. Amén. Nunca te sometiste a tu papá, nunca te sometiste a tu mamá, nunca te sometiste a tus hermanos mayores. Este hombrecito te lo regala. Y el hombrecito, ¿cómo cree usted que era? Lo que no era papá, lo que no era mamá y lo que no eran hermanos. A este se te vas a tener que someter. Amén. Hay veces que la gente discute y pelea y dice: ¿por qué Dios me dio esta mujer? Amén. Entonces Dios dice: tú nunca respetaste a tu mamá, nunca respetaste a tus hermanas, nunca respetaste a tus amigas. Ahora vas a aprender a respetar a esta mujer. ¿Y usted qué cree que le pone? Una mujer hacendosa, que tiene todo brillante, todo hermoso, todo lleno de brillos, de lujos, que cuando llegas te saca los zapatos y te pone para que tú ahí la respetes como mujer. Mi hermano, te pone una peleonera o chinchera resillosa que siempre está peleando, que siempre está buscando contienda, para que ahí aprendas lo que no aprendiste con mamá, que te trataba bien y no la supiste respetar. Lo que no aprendiste con tus hermanas, que te trataban bien y no aprendiste a respetar. Amén. Y venga usted a preguntarme a mí cómo era yo con mi mamá cuando estaba en el mundo. Que ninguno de nosotros le respetábamos, ni le valorábamos, ni le tratábamos bien. Amén. Entonces a veces usted dice: ¿y por qué estoy viviendo? Me pusieron una condena, culpa mía es. Es que si tú fuiste llamado conforme al propósito de Dios, Dios inclusive mete a Shuel o a la Fiona en tu casa. Amén. Mientras eres novio, eres Fiona. Ella es Fiona, él es Fiona. Pero cuando te casas, llega la noche y te das cuenta que has sido un ogro o una ogra. Y aún eso Dios lo utiliza para bien, aunque no lo creas, aún eso Dios lo utiliza para bien. Porque ¿cómo más va a moldear el carácter de un hombre así sino con una mujer así? ¿Y cómo más va a moldear el carácter de una mujer así sino con un hombre así? Una mujer que nunca aprendió a lavar los calzones en la casa, le pone un hombre que siempre le está diciendo: lava los calzones, porque Dios quiere moldearnos. Pero cuando nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva: me equivoqué de marido, de mujer. No te equivocaste. Te equivocaste cuando eras soltero en no buscar a Dios, sino dejar que Él trate contigo cuando eras soltero. Cuando eres casado, ahí viene el machetazo de Dios y dice: ahora sí te voy a poner hasta aquí. Y cuando estés hasta aquí vas a reconocer lo que hiciste mal de soltero y ahora vas a cambiar. Y me vas a obedecer y me vas a seguir donde quiera que yo vaya, dice el Señor Jesús. Amén. Otro día hablamos de eso. Primera de Corintios 1, terminamos con esto, mis hermanos. Primera de Corintios 1, 28 y 29. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 1, 28 al 29. Creo que es Corintios.
Amén. Con esto terminamos, mis hermanos, en esta mañana de que Dios te elige, Dios te conoce, Dios sabe quién eres. Primera de Corintios 1, 28 y 29 dice: y lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué dice que escogió Dios? Lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo puso en tu casa. Amén. Y lo puso en tu casa. Dios escogió lo vil y lo despreciado y lo puso en tu casa. A veces escoge un marido borracho y lo pone en tu casa. A veces escoge una mujer chismosa y lo pone en tu casa. Lo vil y despreciado, y Dios dice: bueno, voy a permitir que se casen. No es mi voluntad, pero cásense. Porque lo vil y despreciado escogí para que todo eso sea transformado. Amén. Porque uno solo a veces no se puede transformar. Como llanero solitario a veces uno no puede transformarse. ¿Por qué? Porque estamos bien o no. ¿O no? Cuando estás soltero, cuando yo estaba soltero decía: qué perfecto que soy. O sea, qué siervo de Dios que soy, no tengo ningún defecto, trato bien a las hermanas, trato bien a los hermanos, trato bien, estoy bien, o sea, no tengo ningún defecto. Pero cuando ya me casé, ahí a tratar mal a mi esposa, ahí empezaron a salir los defectos, los gritos, los enojos. Ay, Dios mío, porque a veces como llaneros solitarios no nos damos cuenta de nuestros defectos. Entonces Dios a veces escoge lo vil y despreciado y nos une. Y dice: ahora vas a ver que eras vil y despreciado, pero aún así yo tengo misericordia de ti, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Porque lo vil y despreciado escogí yo. ¿Para qué dice? Para que ninguno se jacte, para que ninguno se gloríe de sí mismo, sino que para que todos digan: yo soy el cabeza de hogar, pero era vil y menospreciado. Yo soy el vaso frágil, pero era vil y menospreciado. Porque no es que yo soy cabeza de hogar y no tengo defectos. Yo soy vaso frágil, trátame con respeto. Los dos, vil y despreciados, éramos por el mundo, pero en las manos de Dios somos hechura suya. Póngase de pie, mis hermanos, en esta mañana. Antes de dar paso a la oración, Señor, por diezmos y ofrendas, queremos terminar este tiempo de la palabra con una oración sencilla, de levantar sus manos en lo alto. Yo quiero que usted levante sus manitos en lo alto, un segundito nada más. Levante sus manos ahí y vamos a tomarnos unos segundos para orar. Empiece a meditar en la palabra de Dios. Empiece a escudriñar su corazón esta mañana con la palabra que hemos escuchado. Te damos las gracias, Señor Jesús. Y vamos a meditar en esa preciosa palabra de Dios en esta mañana. Jesús de Nazaret. Las fuerzas pueden faltar, Señor. Podemos sentirnos desalentados. Pero sabemos que tú estás ahí, Señor. Que no nos has abandonado, Dios. Sabemos, Señor Dios, que aunque a veces yo sé que los hermanos que miran, los hermanos que están aquí, mi misma alma, Señor, a veces hemos sentido el desaliento de que no solamente nos hemos sentido solos porque no ha habido un hermano, un familiar que diga: vamos, yo sé lo que estás pasando. A veces no ha estado el pastor ahí, mis hermanos. A veces el pastor no ha estado ahí para mí, el pastor no ha estado ahí para ti, para que te dé un abrazo y te diga: yo sé lo que estás pasando. Esta vez no te voy a exhortar, esta vez te voy a escuchar. Y a veces en ese mismo instante tal vez incluso hemos sentido que Dios no está ahí. Pero ciertamente dice la palabra que Él está ahí porque Él nos ha escogido. Él sabe lo que escogió. ¿Qué te parece si en estos segundos que nos quedan pues empiezas a meditar en el Señor y le dices: Señor, es verdad, me he estado autodenigrando, me he estado autocriticando, diciéndome que no sirvo? Porque a veces, hermano, hermana, no importa lo que los otros digan. A veces, como dice el dicho de la gente, yo no vivo de lo que dice la gente. Pero a veces, aunque no vivas de lo que dicen otros, tú mismo te autoflagelas.
porque empiezas a acusarte, a creer que Dios no está contigo, te sientes indigno, indigna de estar delante de Él. Y a todos nos ha pasado porque no somos dignos, Señor. Y desechamos en esta mañana todo pensamiento de decirnos, de dudar de ti, todo pensamiento de incredulidad, de pensar que tú te has equivocado al llamarnos, que tú te has equivocado al poner a ese hombre, a esa mujer en nuestra casa, Dios. Que pensamos que ha sido un error, Señor, todo lo que sucede con nosotros, cuando en realidad no sabemos que tú estás sobrando, que tú sabes que si nos pusiste esa mujer, que si nos pusiste ese hombre, que si nos pusiste ese hogar, que si nos pusiste en ese empleo, tú nos pusiste ahí. Si nos pusiste en esa prueba, tú nos pusiste ahí. Si nos pusiste en ese desierto, tú nos pusiste ahí, porque tú sabes que vamos a salir. Porque tú sabes que soportaremos y podemos soportar a través de tu Espíritu Santo, Dios. Que si estamos viviendo, hemos vivido momentos donde nos hemos sentido lejos y te hemos escuchado un silencio total en ti, mi Dios. Pero sabemos hoy y confiamos a través de tu palabra preciosa que tú estás ahí, Señor. Como estabas con Elías en la cueva, como estabas con Elías en el desierto, como estabas con Israel en las pruebas, en la tribulación, como estabas con tu pueblo en todo momento, Señor Dios. Así estás con nosotros en cada momento, Dios. Así estás con nosotros en cada circunstancia, porque tú nos has llamado, Él te ha llamado, Él te ha elegido. Él sabe tus debilidades, tus flaquezas, Él conoce tus tribulaciones, Él sabe tus limitaciones. Él conoce que todavía no estamos a la altura de los grandes. Él sabe que todavía no estamos a la altura de los santos de este tiempo. Él sabe que todavía no estamos a la altura de los grandes ungidos de este tiempo. Él sabe que solamente hay debilidades todavía. Él sabe que todavía hay tropiezos. Él sabe que todavía hay dudas en nuestros corazones. Pero con todo y eso no te he desechado, dice el Señor. No te dejaré, no te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré todos los días contigo también. Aleluya. Padre de los cielos, ayúdanos a entender. Y si alguien está mirando, Señor Dios, si alguien mira el mensaje y se ha sentido indigna, indigno, Señor, porque ha tropezado, porque ha caído, porque alguien le ha señalado y le ha dicho: tú nunca te vas a levantar, tú nunca vas a servirle a Dios. Si alguien se ha sentido indigno, o tal vez las palabras sean verdaderas de los hombres, tal vez sea cierto que no somos dignos, tal vez sea cierto que no tenemos la fuerza, tal vez sea cierto que no tenemos el recurso económico, tal vez sea cierto que somos pequeños y escasos, tal vez sea cierto, Dios de los cielos, pero algo es muy cierto: que tú te perfeccionas en las debilidades, Señor. Que lo vil y despreciado de este mundo, que aquello que el mundo desechó, que aquello que el mundo no quería, que aquello que el mundo ha desechado para siempre, Dios de los cielos, tú lo cogiste, tú nos acogiste en tu presencia, tú nos acogiste en tu mano poderosa y misericordiosa, Dios. Y que esta mañana, Señor Dios, sean sanados, Señor, nuestros corazones, que se vaya todo pensamiento, Señor Dios, de fracaso, que se vaya todo pensamiento de derrota, que se vaya todo pensamiento de frustración, de sentirnos indignos delante de ti. Ciertamente lo somos, pero tu sangre preciosa nos ha redimido, Jesús. Tu sangre nos limpia día a día, Jesús de Nazaret. Tu sangre ha lavado y lava nuestros vestidos, Señor. Y aunque estemos en el lodo cenagoso y salgamos de él con la ropa llena de inmundicia, tu sangre nos limpia, Dios. Te alabamos, te adoramos en esta mañana, Jesús. Estamos en tu presencia, Dios de los cielos, escudriñando tu palabra, Dios, y poniéndonos debajo de ella como una lupa, Señor, como un espejo que nos refleja, Dios. Hoy hemos sabido, hoy hemos descubierto, hoy hemos entendido, Señor,
que somos hechura tuya, que somos hijos tuyos, llamados desde los confines de la tierra, Señor, porque tú quieres cumplir tu gloria, tu propósito en nuestras vidas. Te entregamos en esta mañana todas esas cargas, todos esos pensamientos, porque hoy sabemos que tú nos has escogido y tú sabes y tú conoces a quienes has escogido. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.